Un saludo mega especial para ustedes, queridos amigos. Hoy es lunes 18 de agosto, con el perfume, con el aroma del domingo, el Día del Señor. Un saludo muy grande para ustedes. Aquí en Colombia, lunes festivo. Me dicen algunos amigos de otras partes, pero padre, en Colombia todos los lunes son fiesta. Otros en Italia me dicen, Don, ogni lunedì è feria per voi. En Estados Unidos, Mr. Father German, every Monday is day fest in your country. Oh yes, very good. Me dicen algunos y pues estamos en Colombia, o sea, bueno, bendiciones para ustedes y les doy de verdad una cordial bienvenida a nuestro podcast. Un saludo muy especial y muy cariñoso, especialmente a las personas que están enfermitas, a los que les gusta escuchar este podcast. Gracias de todo corazón. ¿Saben una cosa? Antes me preocupaba por la cantidad de personas que escuchaban. Después de llegar casi al podcast número 1000, estamos cerca de llegar a ese número, pues la verdad yo hago el programa con todo el amor, con todo el cariño, y pues ya la verdad no me alerta si son poquitos, si son pocos, si son muchos, no lo sé. Yo lo que quiero es que esto llegue al corazón de ustedes. Así sea una persona que llegue, como recuerdo una vez me dijo Monseñor José Ignacio Munilla, cuando era obispo de San Sebastián en España y yo estaba estudiando en Roma. Él me dijo, Padre Germán, me dijo él, no importa si llegas a unos pocos o a muchos, lo importante es que con una palabra que quede en el corazón de las personas, haces mucho bien. Bueno, pues me alegra muchísimo y le pido al Señor que les bendiga y les ilumine y que estos contenidos pues lleguen al corazón de ustedes. Si quieren replicar este mensaje, háganle tranquilos, mándenlos a los que quieran. Si lo quieren dejar para ustedes, bendito Dios. Si no lo quieren escuchar, pues bueno, o sea, igual es una siembra. Bueno, pido al Señor que esto llegue a buen término. Un abrazo especial para ustedes y comenzamos. Gustar tu alimento, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Amado Señor, te encomendamos esta nueva semana, seguramente llena de muchas cosas, de muchas actividades, trabajos, estudios, muchos retos. Señor, lo que te pedimos es que hagas tu voluntad y que nos concedas sabiduría para poder discernir, para diferenciar el bien del mal. Y como lo decíamos en estos días en la solemnidad de la Asunción de la Virgen Santísima, Señor, ayúdanos a buscar los bienes celestiales para que podamos darle una medida justa a los bienes terrenales. Vean ustedes cómo es de importante eso. Si nosotros nos preocupamos más por los bienes terrenales, si nos preocupamos más por lo que hay aquí en la tierra, vamos a desenfocarnos y vamos a estar como en una nebulosa, como en medio del humo, y no vamos a ver con claridad los bienes eternos. Por eso la oración colecta de la solemnidad de la Asunción de la Virgen Santísima nos decía, Señor, que podamos ver con claridad los bienes eternos para darle su justa medida a los bienes terrenales. Cuando nuestro corazón está puesto solamente en agradar a Dios y en procurar el cielo, todo lo terreno se ajusta. Es verdad. Entonces que el Señor nos ilumine, nos dé fortaleza y nos dé mucha sabiduría para poder llevar la cruz todos los días. Un abrazo y comenzamos nuestra emisión. Alma
de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo. Bueno, recuerden que estamos conociendo la historia de la iglesia y estamos en esta primera parte de la historia del cristianismo, en los inicios de la predicación evangélica, y cómo ve que Cristo Jesús en su infinita sabiduría dispuso comenzar la iglesia, dispuso comenzar este bello estilo de vida, este camino que es el mejor, con una cruz de por medio y con toda la carga moral, con todo el peso de los mandamientos importantes, desde luego, para llegar al cielo. Estamos en esos momentos iniciales de la historia del cristianismo. Recuerden, Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Recuerdan lo que les dije en días pasados? Juan capítulo 1 versículo 10. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Estas palabras del capítulo 1 de San Juan ya nos muestran el drama del rechazo del Salvador por parte del pueblo elegido. Y esa fue la semilla. Vino Jesús a su tierra a salvarnos, pero esta humanidad no lo recibió. Y por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, estos hombres o los ángeles hubieran luchado para que yo no cayera en manos de ustedes, pero mi reino no es de este mundo. Y precisamente por no reconocer a Jesús, lo llevaron a morir en la cruz. Y en medio de toda esta persecución a nuestro Señor, los milagros obrados por Jesús durante los 3 años de su vida pública constituyen un testimonio de su mesianidad y confirman la enseñanza que Él nos traía. Enseñanzas que, a ver, ¿qué enseñanzas traen los milagros del Señor? La misericordia, el servicio, el no tener ningún sentimiento de venganza, especialmente perdonar a los que nos hacen daño, curar a los enfermos, especialmente a los pobres y desvalidos. Ese es el mensaje central del Evangelio. Y esas razones, unidas a la personalidad incomparable del Señor, motivaron decisivamente la adhesión de sus discípulos. En primer término, mucha gente lo empezó a seguir, discípulos, y luego después los apóstoles, que fueron 12. Y mucha gente, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, al ver la coherencia de Jesús, al ver su misericordia, su rectitud, su bondad, claro que eso contagia, claro que eso empuja, y desde luego que eso nos ayuda para contemplar más cerca a ese hombre que nos cautiva, que es Jesús. Una adhesión todavía defectuosa al principio por parte de algunas personas, de algunos hombres que compartían muchos de los prejuicios de la gente de su tiempo. Hubo unos hombres cuya mentalidad les hacía más difícil comprender la verdadera misión de Jesús. Personas que estaban solamente basados en un materialismo, en un ambiente de lucha por el poder. Bueno, y todo eso influyó para que muchas personas no lograran comprender la misión salvadora de Jesús, lo que explica el tremendo descontento que les causó la pasión y muerte de su maestro. Esperaban mucho más de Jesús, mucho más. ¿Y cómo es que Él se deja
capturar, se deja poner preso y se deja llevar a la cruz. ¿Cómo es eso? A muchos no les gustó. Y cuando el Señor les hablaba de la resurrección, de comer su cuerpo y beber su sangre, a muchos no les gustó eso y se fueron. Y después del misterio pascual, es decir, de su pasión, muerte, llega la resurrección, que es la verdad central del cristianismo, la resurrección de Jesús. Esa es la parte central del cristianismo, apréndanlo bien. Entonces, ¿qué es lo central del cristianismo? La resurrección de Jesús. Y constituye pues la prueba decisiva de la verdad de su enseñanza. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana y nuestra fe es muerta. Hasta allá llegamos, queridos hijos. El centro de toda la predicación, el centro de la iglesia es la resurrección de Jesús. Esa realidad de la resurrección se les impuso a los apóstoles con el argumento irrebatible de la evidencia, porque la tumba estaba vacía. Cristo Jesús se les aparece, lo pueden tocar, come Jesús con ellos. Es un argumento supremamente indiscutible, lo pudieron ver, lo pudieron tocar, y Jesús, una vez resucitado, reúne a sus discípulos y los manda a predicar el evangelio y a bautizar en su nombre. Y los discípulos se convierten en testigos de Jesús resucitado, porque lo vieron, lo tocaron, y lo anunciarían por el mundo entero, y lo harían inclusive hasta con su propia sangre, por la verdad que no tiene error, ni es rebatible. Los discípulos de Jesucristo reconocieron su divinidad, creyeron en la eficacia redentora de su muerte y resurrección, y recibieron con el don del Espíritu Santo la plenitud de la revelación. Entonces, esta etapa del comienzo del cristianismo es supremamente importante, y todo esto ocurre para que hoy tú y yo estemos firmes en la enseñanza del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Muy bien, ahora toquemos la palabra de Dios para el día de hoy. El libro de los Jueces. Miren ustedes, comenzamos un nuevo libro en el Antiguo Testamento. Ya en la primera lectura estos días pasados tuvimos a partes del libro del Génesis, pasamos por el Éxodo, por el Levítico, el libro de los Números, el libro del Deuteronomio con Moisés y las demás personas, mucha gente del pueblo de Israel. Pasamos por algunos capítulos del profeta, no fue profeta, fue más bien un caudillo, Josué, y ahora llegamos al libro de los Jueces. En aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de ladrones y saqueadores, los vendió a los enemigos de alrededor
y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían ante otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos, porque les daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi corazón te adoro, Señor, con todo. Bueno, miren ustedes cómo el pueblo de Israel olvidó tan fácil lo que había prometido antes de tomar posesión de la tierra prometida. Precisamente el sábado, anteayer, en la primera lectura, Josué dice a todo el pueblo: yo y mi familia serviremos al Señor, ustedes vean a ver a quién van a servir. Y el pueblo dijo: nosotros serviremos al Señor. Y eso hicieron una serie de juramentos, de promesas, pero miren lo que pasó. El pueblo de Israel se olvida de sus palabras. Dios no se olvida porque los cuida y los protege, pero el pueblo de Israel se olvida. Tú y yo nos olvidamos de los compromisos que hicimos con Dios. Nos olvidamos. Y por eso es que nos va mal. Miren al pueblo de Israel. Decidieron rendirle culto a otros dioses con D minúscula. Y llegaron los ladrones, los bandidos, los saqueaban, los amenazaban, los golpeaban, los humillaban, pero ellos contentos, rindiéndole culto a los otros dioses. ¡Qué pueblo tan surumbático ese, ¿no? Entonces, el pueblo estaba así, en medio de una situación tan lamentable, pero Dios, con su infinita misericordia, nombra jueces, personas valientes, personas luchadoras, personas líderes que primero defienden los intereses de Dios y además defienden al pueblo de los enemigos. Entonces ahí tenemos héroes como Débora, como Barak, como Sansón, como Eliú, como Jefté. Entonces tenemos jueces que son de verdad líderes, valientes, intrépidos, y el Señor los nombra, los ilumina para que defiendan al pueblo. Qué bella estrategia del Señor. Es que el pueblo ya estaba cansado de Dios, y por eso el Señor dice: bueno, es verdad que este pueblo está cansado quizás de mí, pues voy a poner un líder y yo lo guío para que lo sigan a él. Y mientras estaba el juez con ellos, el pueblo estaba en orden y no tenía dificultad. Pero cuando los jueces, esos líderes de los que les hablo, pues ya no estaban, el pueblo empezaba a desviarse. Por eso Dios se sirve de mediaciones como el Papa, como los sacerdotes, como nuestros obispos, como las religiosas, como los misioneros. ¿Para qué? Para que nosotros, ministros del Señor, pues hagamos una labor mediadora entre Dios y el pueblo, y para que les anunciemos, cuidemos al pueblo con los sacramentos, con la palabra de Dios, con la predicación, con este podcast, con
tantas cosas que el Señor nos ha regalado para que nos defendamos del maligno enemigo. Lo que tenemos que hacer es escuchar. Lo que tenemos que hacer es obedecer y pedirle al Señor que nos aparte de todas las impurezas, que nos aparte de todas las rebeldías e idolatrías para caminar por el buen sendero. Bueno, queridos hijos, yo les deseo lo mejor. Pido al Señor que les ilumine, que tengan un lunes, por lo menos aquí en Colombia, festivo y que descansen. En otras partes, pues que el Señor les bendiga sus manos para que hoy salgan a trabajar. Un abrazo grande. Oigan, queridos hijos, ya estamos bordeando el número 1000. Ya casi llegamos a los 1000 podcasts. Vamos a ver qué va a suceder cuando llegue el número 1000. Uy, Dios mío, ¿qué tendrá Dios en mente? Bueno, un abrazo para ustedes. Les deseo un lunes provechosísimo y que el Señor nos bendiga y nos proteja.